Un transformador eléctrico es una máquina estática de corriente alterna que permite variar alguna función de la corriente como el voltaje o la intensidad, manteniendo la frecuencia y la potencia. Los transformadores están compuestos por diferentes elementos, entre los que destacan como principales el núcleo y los devanados. El núcleo de los transformadores está formado por chapas de hierro aisladas entre ellas. El devanado es un hilo de cobre enrollado a través del núcleo en uno de sus extremos y recubierto con una capa aislante, que suele ser barniz. Está compuesto por dos bobinas, la bobina primaria y la bobina secundaria. Vamos a ver ahora cómo realizar un transformador eléctrico. Para esto utilicé un núcleo de 3.2 por 3.5. El primer paso fue realizar los cálculos necesarios para comprar el material. Comencemos. Bueno, antes de nada hay que recordar que la potencia de entrada en un transformador siempre va a ser igual a la potencia de salida. En este caso yo definí tres voltajes. Uno, 127 volts, que es la bobina de entrada. 18 volts, que va a ser una de las bobinas de salida, obviamente manejando a 5 amperes. 12 volts a 0.5 amperes. Bueno, lo que después sigue es calcular las potencias, es decir, la potencia 1 es 18 volts por 5 amperes, nos da 90 watts, mientras que la potencia 2 es igual a 12 volts por 0.5 amperes, eso nos da 6 watts, y la potencia total de salida va a ser igual a 96 watts. Ahora ya conozco ese valor, pero no conozco la corriente que va a entrar en ese transformador para hacer la bobina de 127 volts, que va a ser la primera, ¿no? Entonces simplemente despejo la corriente de la fórmula y me queda que es potencia de entrada y salida, o sea, cualquiera de las dos que estén consideradas, sobre el voltaje. En este caso es potencia de salida sobre el voltaje de entrada, y eso nos va a generar una corriente, en este caso 0.75 redondeado a 0.8. Con esto yo puedo definir qué calibre voy a tomar. Ahora lo que sigue es calcular las vueltas por bobina. Para esto lo primero que tenemos que hacer es calcular el área de nuestro núcleo. Es muy sencillo. Como mi núcleo es de 3.2 por 3.5, pues simplemente los multiplico y eso me generó 11.2 centímetros cuadrados. Después los uso para dividirlos. O sea, ese área va a dividir a 42, que es un número constante, para calcular el número de vueltas por volt que necesita un transformador. Bueno, ahora ya saqué las cuentas, ¿no? Ya después esos 3.75 los uso para multiplicar cuántas vueltas necesito darle para las bobinas. En este caso, para la primera bobina, pues son 127 volts, entonces esos 127 volts los multiplico por 3.75 y eso me generó 476.25 vueltas por volt. Y para saber cuánto alambre tengo que comprar, pues simplemente multiplico esos 476.25 por cuánto mide una vuelta en su carrete, ¿no? O sea, en este caso mi carrete en la primera vuelta me daba 13.2 centímetros, entonces esos los convertí a metros, que son 0.32 metros, y eso me generó casi 63 metros. Entonces es lo que tengo que comprar. Obviamente pues hay otra regla para saber pues cuántos gramos nos pueden dar, ¿no? Pero esa es la regla, entonces aplicamos la misma reglita. Para el de 18 volts pues nos da 67.5 vueltas, redondeado a 68. Para el de 12 exactamente 45 vueltas. Y así, con eso ya podemos empezar a armar nuestra bobina. Obviamente pues ya nosotros debemos saber qué calibre nos conviene para saber cuándo vamos a utilizar estos voltajes. En el caso del 127 lo vimos definido de calibre 24, calibre 16 y calibre 26. Como pueden ver, ese es el material principal que necesitamos para el transformador eléctrico. Obviamente alambres de diferentes calibres, papel aislante, puede ser Prespa o poliéster, por supuesto las chapas de hierro con sus especificaciones. Obviamente en este caso son de 3.2 por 3.5, son chapas de tipo E y tipo I, y acompañado de unas escuadras para poderlas aplicar en
el último paso y lo importante, el carrete. El primer paso a partir de ahorita va a ser primero hacer la bobina de 127 volts. Para esto, como va a ser la bobina de entrada, recomiendo que le solden un cable y a ese cable le solden una conexión a su toma corriente. Para esto, pues primero que nada liman una punta del alambre de tal forma que le quiten el barniz, o sea que no quede barniz en la puntita. Después lo soldan con estaño, obviamente. Ya después empiezan después de que hayan soldado el cable, le colocan un pedazo de termofit y ya después ahora sí empiezan a dar las vueltas. Tengan en cuenta dónde van a empezar su primera vuelta, porque si no, pues obviamente se les puede pasar o les puede faltar una vuelta o quién sabe. A veces puede variar un poco el voltaje o puede variar un poco la corriente, pero tienen que tener eso en cuenta, ¿sale? Ya después, de preferencia, cada que vayan llegando a 50 o 100 vueltas, recomiendo que pongan un numerito, es decir, si van llegando a la vuelta número 50, le ponen una etiquetita, como lo que están viendo aquí en la imagen, le ponen el número 50, y entonces si se pierden, por ejemplo, en el transcurso de las 60 a las 70, pues nada más se regresan hasta las vueltas, hasta donde dejaron la etiqueta números de vueltas número 50, y entonces empiezan a contar otra vez de cero. Y así ya sea de 50 en 50 o de 100 en 100, ¿sale? Obviamente teniendo ese debido, ¿sale? Una vez que hayan terminado ahora sí de generar todas las vueltas de la primera bobina, recomiendo que hagan una prueba de continuidad, es decir, toman un multímetro, lo ponen en la primera posición de resistencia y miden continuidad. Si obviamente les marca si les da unos números, les marca una lectura, quiere decir que sí está viendo continuidad. De lo contrario, si no les marca nada, es que o no está bien soldado el cable o simplemente hay un falso en la soldadura. La puede pasar toda. A veces en esta parte puede ser la más pesada porque a veces, si les va bien, puede ser que no haya continuidad en la última punta. Pero lo peor de todo sería cuando no hay continuidad en la primera punta. Entonces ahí van a tener que desarmar el pantalón otra vez y empezar desde cero todo. Bueno, ya que hayamos elaborado la primera bobina, que es la de entrada, ahora sí podemos proceder a hacer la bobina de salida. Pero antes hay que cubrir la bobina principal con cinta de enmascarar, está bien cubierta de tal forma que no haya contacto con la bobina secundaria, porque si no se va a generar accidentes. Ya que la hayamos cubierto bien, cubrimos esas capas de masking con el papel aislante, el que ustedes hayan escogido, ya sea Prespan o poliéster, ¿sale? Ya que hayan cubierto ahora sí la primera bobina con el masking y aislante, ahora sí ya podemos empezar a elaborar la segunda bobina, que va a ser la de salida. Bueno, antes de continuar, pues como verán, en esta segunda bobina no llegué ni a las 60 vueltas, sinceramente. Bueno, aquí tuve un pequeño problemilla también, pero no se preocupen, de todas formas no era necesario que generara 18 volts, aunque era preferible, ¿no? Entonces, pues simplemente nada más vamos a tener 51 vueltas y vamos a ver qué voltaje nos genera. Bueno, para casi terminar, vamos a agregar una chapa de hierro de esta manera. Así, de esta manera, ¿sale? Bueno, ahora como pueden ver, ahora vamos a medir el voltaje. Lo puse hasta acá para que vean y vamos a ver si realmente el multímetro el transformador funciona como sale. Entonces vamos a ver qué pasa. Como pudieron ver, transformó entre 12 y 13 volts. Entonces vamos a volver a ver qué funciona, ¿sale? Como les dije, solo pude hacer una bobina de salida. Desgraciadamente no me alcanzó para la tercera, que es la segunda bobina de salida. Entonces quiere decir que 12
12.2 voltios. Entonces quiere decir que este transformador nos puede servir para prácticas de electrónica. Hasta aquí dejé el video del transformador por la siguiente razón. No pude realizar una prueba con protoboard debido a que la corriente de la bobina de salida era de 5 amperes y me fue difícil poder conseguir resistencias específicas para poder probarlo. Espero les haya gustado el video. Gracias.